Continuamos en la Z con el pueblo, el espacio de solidaridad de la Z101. Nayib. Así es, Roberto, y como habíamos prometido en el día de ayer, tenemos aquí a la licenciada Juliana Ramón, quien es la directora de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, con quien vamos a conversar, y también en un momento del programa vamos a tomar algunas llamadas para que nuestros oyentes puedan hacerle cualquier pregunta relativa a sus funciones en esa importante institución. Buenas tardes, Juliana, bienvenida a la Z con el pueblo. Muy buenas tardes, Nayib, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y un gusto compartir con ustedes y pues aprovechar este espacio para interactuar con los usuarios de los servicios financieros. Nos gustaría primero que nos hablaras un poquito de qué es ProUsuario y qué hace ProUsuario en la Superintendencia de Bancos. Te agradezco muchísimo la pregunta, Nayib. ProUsuario es una dependencia de la Superintendencia de Bancos. Es la oficina de protección a los usuarios de los servicios y productos financieros. Y es una dependencia que está creada por resolución de la Junta Monetaria desde el 2009, con un reglamento actualizado en el 2015, y está ahí para orientar, escuchar y respaldar a los usuarios de los servicios financieros. Nosotros proveemos una serie de servicios procurando garantizar una relación armónica entre los usuarios y las entidades de intermediación financiera, lo que nosotros conocemos como los bancos múltiples, los bancos de ahorro y crédito, las corporaciones de ahorro y crédito. Y en ese sentido tenemos la misión de salvaguardar y proteger a los derechos de los usuarios en esas interacciones. Una persona que quiera comunicarse con ustedes o que quiera poner algún tipo de reclamación, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tiene que ser necesariamente presencial? ¿Puede ser a través de un correo electrónico, de un WhatsApp, de una página? ¿Cómo se hace esto? Pues te cuento, Nayib, que desde agosto hemos estado inmersos en un proceso de transformación profundo. Hemos estado trabajando arduamente precisamente para ampliar todos esos canales de acceso. La primera invitación que le hago es a que nos sigan en nuestras redes sociales. Eso es ProUsuario RD. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí esa es una forma fácil, rápida y ágil de mantenerse al día con nuestros servicios y con las informaciones que les compartimos a los usuarios. Y de cara a nuestros canales de acceso, pues le cuento que tenemos oficinas presenciales en Santo Domingo y en Santiago. En Santo Domingo estamos ubicados cerquita de aquí, en la 27, casi esquina Lincoln, en Unicentro Plaza, y en Santiago, pues en la calle Benito Juárez, esquina Juan Pablo Duarte. Aparte de eso, tenemos una central telefónica manejada a través del número 809-731-3535. Tenemos un correo, un buzón único para ProUsuario, consultas prousuario@sb.gov como gobierno.do, vía también por la cual recibimos los requerimientos de los usuarios. Y finalmente también tenemos un portal web www.prousuario.gov.do, donde tenemos incluso una aplicación de chat en línea, donde tenemos interacciones en vivo con los usuarios. Y por todos esos canales estamos disponibles para atender sus inquietudes, orientarles y recibir sus reclamaciones. ¿Qué tan rápidas son las respuestas que da ProUsuario luego de que un usuario precisamente pues haga una solicitud? Roberto, eso es una excelente pregunta. También tengo que decir que depende del producto o de la solicitud que realice. Tenemos tiempos distintos de respuesta y todos esos tiempos están establecidos reglamentariamente, ¿verdad? Okay. Tenemos unos plazos que tenemos que cumplir. Pero te pongo un ejemplo, las solicitudes de central de riesgo, que son una consulta a la que tiene acceso al usuario. Si se acerca a la superintendencia, el usuario puede ver todos sus productos pasivos que tiene en el sistema, donde debe, ¿verdad? Sus tarjetas de crédito o los préstamos. Esa es una información que nosotros tenemos que entregar en 48 horas, por ejemplo. Ahora bien, la respuesta a una reclamación que por la naturaleza, que a veces esas interacciones con las entidades se sustentan en cosas sofisticadas, que nosotros tenemos que hacer revisiones legales, pues el reglamento nos otorga un plazo de hasta 60 días, que reconocemos que es largo, para responderles. Desde ProUsuario lo que estamos haciendo es asumiendo un compromiso de tratar de, sobre todo, mantenernos en el tiempo reglamentario, pero de ir reduciendo esos tiempos de respuesta. Muy bien. Durante los últimos días aquí en el programa,
hemos estado recibiendo algunas quejas a través de la línea del programa, pero también tanto Roberto como yo de manera particular a través de nuestro WhatsApp, personas que han planteado lo siguiente. Ellos dicen que en un momento fueron empleados en una institución pública X. En ese momento se les abrió una cuenta que lo hace la institución que te contrata automáticamente para pagarte por esa vía todos los meses. Esa persona al cabo, qué sé yo, de 1 año, 2 años, fue desvinculada, fue despedida de esa institución. Sin embargo, la cuenta queda ahí. Cuando esa persona ha ido en algún momento a esa institución bancaria a realizar algún tipo de transacción, se ha encontrado que él tiene una deuda por esa cuenta que quedó abierta desde aquel momento cuando él fue desvinculado. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Y esto es legal? Mira, Nayib, es una pregunta interesantísima. Y lo primero que debo de hacer es, pues, explicar un poquito cómo funciona la cuenta de nómina y por qué, o sea, y en qué consiste. Como bien señalas, cuando iniciamos un trabajo, es costumbre, sobre todo en nuestro país, que la entidad donde trabajemos, la compañía donde trabajemos, sea quien nos indique a cuál entidad de intermediación financiera debemos de apersonarnos para abrir la cuenta. Sí. Y como bien señalas, por lo general se manejan a través de unos volúmenes tan grandes que la costumbre es que el oficial de negocio que atienda a tal empresa, pues le abre la cuenta a todo el mundo, pero no debe de dejar de haber en ese proceso un encuentro con el que va a ser titular de la cuenta para que conozca todo lo relativo al funcionamiento de ese producto. Es decir, en el momento en el que abren la cuenta de nómina, el usuario tiene que tener acceso a su contrato, en el que tiene que tener conocimiento de todos los cargos asociados a esa cuenta. Entonces, mientras pueden suceder cosas distintas, que se cambie, por ejemplo, esa práctica en la que adoptemos con mayor apertura la libertad de escogencia de la cuenta, de que yo el día de mañana vaya y diga, voy a trabajar aquí, pero no tengo necesariamente que abrir la cuenta con tal entidad de intermediación financiera. Nuestra recomendación siempre a los usuarios es que tenemos que empoderarnos y conocer cuáles son las implicaciones asociadas a los productos que tenemos. Una vez terminamos esa relación con ese empleador, sea porque nos hayan desvinculado o porque por buena suerte he conseguido un mejor trabajo y he podido cambiar de empleador, pues entonces si esa cuenta no me interesa mantenerla, debo cerrarla. Si no tengo ningún uso para ella, debo cerrarla, porque el usuario debe de mantener los productos financieros que necesita y a los que puede atender. El superintendente Alejandro Fernández usa un símil, el superintendente de bancos, usa un símil que a mí me encanta. Y él dice que los productos bancarios son como nuestros hijos. Tienen nuestro nombre, nuestra reputación y nuestro dinero. Uh-huh. Y me parece que es un ejemplo poderoso, porque hay veces que nosotros, no solamente con ese caso del de las cuentas de ahorro, pero a veces por motus propio, o sea, por nuestra propia iniciativa, abrimos un producto, abrimos una cuenta de ahorro, ponemos un dinerito ahí que nos costó mucho producir, y nos olvidamos de eso. Y volvemos a los 6 meses, al año, y después decimos, pero aquí me cobraron algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, a mí no me parecen bien. Ese dinero yo puse aquí, se supone que era para ahorrar, y entonces resulta que muchos de esos cargos que se aplican, algunos, en teoría debo decir que todos deberían de haber sido adecuadamente informados al usuario al momento de su apertura. Okay, mira, yo tenía que tener conocimiento. Si me permito hacer una aclaración adicional, hay una serie de cargos que no pueden imponerse a partir de una resolución de la Junta Monetaria de abril del año pasado, del 2020, donde, por ejemplo, los temas de movimientos, de ausencia de movimientos, no pueden generar un cargo. Y también el tema de... En cuentas de ahorro. En cuentas de ahorro. Y también el tema de que haya que mantener un balance mínimo. Eso, por ejemplo, también tiene que haber sido expresamente autorizado por el usuario. En el caso de que sean cobros así, que esté identificando el usuario, o cualquier cobro que el usuario esté convencido de que no estaba detallado expresamente en los términos que contrató, tiene todo el derecho de reclamar. Y esas reclamaciones las debe llevar primero frente a su entidad
y una vez tenga la respuesta de la entidad o la entidad no le haya respondido en un plazo de hasta 30 días, tiene que venir a ProUsuario. Ya voy a decir que tiene, no es que puede, es que tiene que venir a ProUsuario porque nosotros también podemos ayudar. Qué bueno que existe una institución como esta. Pero ustedes saben que uno va a un banco a sacar una cuenta, lo que sea, te pasan el documento y te dicen firma ahí. Con la letrita chiquita. Y pon tu cédula aquí. Entonces, uno no, quizás por no perder tiempo a detenerse a leer, desconoce de muchas cosas acerca de las políticas de los bancos. Es sumamente difícil usted sentarse a leer todo lo que le ponen en esos contratos y como decía el compañero Nayib, con las letras pequeñitas, no se sabe si es una estrategia o si es por ahorrar papel. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? Ahí les voy a decir dos cosas. Uno, que aunque es difícil, tenemos que hacerlo. Tenemos que salir de esa cultura de que es muy complicado, de que yo no lo entiendo, de que es muy largo, de que la entidad sabe más que yo y de que no puedo. Vuelvo y digo, es como el producto financiero es tu hijo. Sí. Es difícil, ¿verdad? Tú te nace un bebé y no viene con instrucciones y todos tenemos que buscar de abajo y cuidar esta cosita que nos ha llegado y tenemos que salir adelante. Con los productos financieros pasa igual. La excusa de que no leí, no me empleé lo suficiente para entender qué era lo que implicaba tener este producto, tenemos que lograr superar esa posición, ¿verdad? Hasta cierto punto victimario, o sea, que se siente de víctima que puede tener el usuario. A Roberto le molesta un poco leer, pero si le pasan un dinero que le deben, él lo cuenta. Correcto. ¿Verdad que sí? Entonces pero yo leo, el interés ahí debe de ser la medida de la acción. Entonces, ¿qué era la segunda cosa que te decía que quería decirte al respecto? Pues lo cierto es que no estás solo. Y eso es algo que reconocemos. ProUsuario también está ahí para defender a los usuarios en ese sentido. Como parte de nuestras funciones, lo que nosotros hacemos es que esos contratos genéricos que se llaman contratos de adhesión, que debemos de firmar y que no podemos cambiar, porque yo no puedo decirle a la entidad, yo quiero ese producto, pero altérame tal cosa por aquí. No podemos estipular. Exactamente. Esos contratos tienen que contar con la aprobación de la superintendencia. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros les prometemos que hacemos un tremendo trabajo de asegurarnos que las cláusulas ahí no sean abusivas como contempla la ley y que no sean cosas que la entidad le imponga al usuario y que vaya en su detrimento. Ahora bien, la ley monetaria y financiera establece que el establecimiento de los cargos asociados a los productos financieros se pacta libremente entre las partes. Entonces, esas partes y todo el contrato, pero sobre todo eso, quiero llamar a la atención de que queda a la libre disposición de la entidad. Uh-huh. ¿Qué sí puede hacer el usuario? El usuario se puede informar y puede comparar y puede decir, esta entidad me está ofreciendo tal cosa, pero aquella me ofrece otra, a cambio de algunas cosas, claro está. Pongo en mi balanza y decido con quién irme, pero siempre bajo una decisión consciente. Y ahí también estamos trabajando desde ProUsuario para asegurarnos que le vamos dando las herramientas a los usuarios para que puedan hacer ese tipo de... Mira, Francis nos dice que nos vamos a una pausa, pero quiero dejar una preguntita al aire. Mira, en la República Dominicana, el 90% casi del dominicano está en cicla. No, bájale algo. ¿Que le baje algo? No, bájale algo. Ayer, pero tú ayer tú me dijiste que tú estabas... No, yo no, gracias a Dios. Okay. No. Bueno, lo cierto es que un gran porcentaje de dominicanos se quejan porque están en cicla, aún después de haber cumplido con un compromiso asumido con una entidad bancaria. ¿Por qué es esto? Vamos a la pausa y al regreso usted nos responde. Y ahora continúa La Z con el pueblo. Continuamos en La Z con el pueblo, ya son las 2:31. Dejamos una preguntita al aire acerca de la queja de algunos dominicanos. Plantéala de nuevo para los que sintonizan ahora. O sea, ¿cuáles son las razones por las que un individuo cae en el cicla después de haber asumido y cumplido un compromiso con una entidad bancaria? Ok, es una excelente pregunta, de verdad que me gustó mucho que me hicieras la pregunta. Y ahí vamos a... Gracias a Dios ya Nayib no está. Nayib, que no está en los buros de crédito. No, gracias a Dios. Espero que no, que sea un reflejo de tu buen comportamiento crediticio. Porque así mismo, y hago la aclaración siguiente, así mismo como me gusta reiterar mucho que los usuarios tienen derechos, los usuarios tienen deberes. Sí, Pagar es uno de ellos. Y precisamente por eso es que hay veces que si nos vemos en situaciones, a veces voluntarias, no otras involuntarias, en que nos encontramos en
en una imposibilidad de cumplir con nuestros compromisos. Y para llevar ese registro es que están las sociedades de información crediticia o buró de crédito, lo que nosotros en nuestro común, en nuestro lenguaje común dominicano le decimos Cicla. Cicla Data Crédito. Exactamente. Sí. TransUnion, hay varias empresas que hacen esos trabajos. Yo les hago un recuento. A principios de los 90, los bancos otorgaban préstamos haciendo el siguiente ejercicio. Había una mesa un departamento en los bancos que se dedicaba a llamarse entre los bancos para ver cómo le había ido a tal banco con Roberto o con Nayib. Y empezaban a llamarse y le decían, mira, tú le has prestado a Roberto, ¿cómo te fue? ¿Te pagó a tiempo? ¿No te pagó? Él me está pidiendo dinero, déjame ver si yo le pago. Ok, bueno, pues vamos a darle un chance y empiezo dándole poco. Y así se iba construyendo y cada entidad de intermediación financiera mantenía su especie de buró único. El día de hoy tenemos que reconocer que cualquier persona de un ingreso bajo, mediano, puede ir construyendo su propio crédito. Y eso hay que reconocer que es gracias en parte al trabajo que hacen las sociedades de información crediticia, que concentran esas informaciones y que le permiten a los bancos de una manera más expedita entender cómo ha sido el comportamiento de tal persona. Y así tú abriste tu cuentita de ahorro primero, fuiste poniendo dinero. Lo ideal siempre empezar con productos, ¿verdad?, donde tú pones el dinero y luego, bueno, pues te aventuras y sacas una tarjetita de crédito, te vas comportando bien con ella, la vas pagando a tiempo y ya tú ves que al mes te están diciendo, al año te están diciendo, te aumento ese límite, y que 2 años después de que ya te han ido aumentando paulatinamente el límite en tu tarjeta de crédito, te ofrecen un préstamo de consumo. Y ese acceso a crédito, en gran parte, que hoy en día hay unos 2 millones de deudores en República Dominicana, ese es el dato que manejamos desde la superintendencia, pues tenemos que reconocer que se debe precisamente ese trabajo que se hace desde las sociedades de intermediación crediticia y cómo funciona. Deudores Entonces, morosos. No, es el universo de los deudores. Universo de personas que tienen préstamos, claro. Correcto. Entonces, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que tener esa marquita? Pues la ley dispone que una vez te has comportado de manera indebida y no has podido cumplir con una obligación crediticia, es necesario que el sistema sepa. Y eso no es más que quizás un reflejo de que las acciones tienen consecuencias. Ahora, la ley sí propone que hay un espacio de tiempo a partir del cual ya eso no puede mancharte. Y ese plazo es de 4 años. Son 48 meses. Que puede sonar largo, estoy de acuerdo, pero hay otras entidades, otras jurisdicciones, como es la de los Estados Unidos, que son 7 años que se dura con esa indicación. Pero es que aquí hay veces que pasa más que de esos 4 años, porque esa es la preocupación que tiene Roberto, y que se hace. Yo estoy bien, gracias a Dios. No, tú estás transmitiendo la inquietud de la gente, exacto, pero es la que manifiestas. Yo me porto bien. Entonces, mucha gente está en esa misma situación. A mí me acaba de escribir un amigo precisamente con esa misma pregunta. Pasan más del tiempo de los 4 años que tú acabas de señalar y todavía esa persona sigue apareciendo con esa marca. Tiene todo el derecho, conforme la ley de habeas data, que es como le decimos informalmente, a solicitar la impugnación de ese dato. Y lo primero que tiene que hacer es acercarse a la compañía, a las compañías, a los burós crediticios, a las sociedades de información crediticia, solicitarle la corrección y al final esas compañías, que en teoría lo que son es un espejo de lo que le comunican las entidades, tienen que devolverse a las entidades y decirle por qué tú me estás reflejando a Roberto, que yo sé que no es su caso, pero lo vamos a poner como ejemplo, hipotéticamente. Pero digan Francia o algo así. ¿Por qué tú sigues teniendo a Roberto aquí si Roberto me dice y me presentó evidencia de que ya él pagó? Ya pagó. Y ahí la entidad tiene que decir, ay, me equivoqué, es cierto, y corregimos ese registro. O puede decir, no, resulta que Roberto todavía me debe y se mantiene esa marca como impugnada. Pero ahí la ley de habeas data prevé entonces luego, porque entonces hay un recurso judicial que le sigue a esa gestión, que está a disposición del usuario para poder corregir cualquier dato que está que le afecta, evidentemente. Vamos nosotros a abrir el teléfono para escuchar las preguntas que puedan tener nuestros oyentes de la Z con el Pueblo a la licenciada Juliana Ramón, quien es la directora de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Explicaciones muy claras. Así es. Y la gente está muy interesada también en preguntar. Buenas tardes, Z con el Pueblo. Saludos. Roberto y la gerente. Adelante.
Y Nayib Sí, también mire, está aquí. los bancos tienen un sistema que eso deben de corregir eso. Si uno le debe a un banco, oye lo que hacen, meten a uno en cicla, entonces cuando uno va a una empresa a solicitar un empleo, usted sabe que mandan a uno directamente al banco a abrir la cuenta, entonces cuando usted sale en cicla, ellos no le abren la cuenta. Entonces si usted le debe, entonces ¿cómo le puede pagar si no le abren la cuenta para usted cobrar? Y ese es un sistema que ellos tienen que está malo. Licenciada. Ese es otro comentario que sin duda nos sensibiliza desde la Superintendencia de Banco. Nos complace compartir con los usuarios que parte de los esfuerzos que hemos hecho desde esta gestión y de los que estamos muy orgullosos es precisamente en impulsar y promover que desde las entidades se ofrezca un producto denominado como cuenta básica. Y es un instrumento que permita que los usuarios tengan acceso a una cuenta de ahorro que les permita trabajar. Y me gusta mucho ese ejemplo porque también lo hemos asociado mucho al tema de la cuenta básica a cualquier persona que haya tenido quizás algún inconveniente dentro del entorno judicial y que lo haya podido superar y que también se encuentra con esos impases de poder aperturar cuentas de bancos y tener entonces acceso al sistema y se vuelve un círculo vicioso, o sea, no me puedo introducir en el sistema y en consecuencia no puedo echar para adelante, por decirlo así, y entonces básicamente lo que hemos querido es otorgar este marco, estas posibilidades que pueden hacer las entidades. Evidentemente no podemos imponerlo porque al final los bancos y las asociaciones de ahorro y crédito, las corporaciones, en última instancia tienen la libertad de elegir con quienes hacen negocio, por decirlo así. O sea, Juliana, que esa persona que está en esa situación tiene la opción de esa cuenta básica para poder recibir el pago de su trabajo a través de ella. Correcto. Por eso va a depender también, como tú decías, de la institución financiera, si está de acuerdo o no. Así es. Hay varias instituciones financieras que ya se han mostrado abiertas a ofrecer el producto. Si no trabajo como pago. Exacto, si no trabajo como pago, entonces si no tengo un espacio para recibir mi dinero, ¿cómo acepto el trabajo? O sea, sin duda eso es un punto importante para nosotros desde la superintendencia y también desde el prousuario. A ese usuario que nos llamó, lo que le sugeriríamos es, porque ya hemos acompañado a otros usuarios, es que nos contacte. Que se pueda acercar a nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 809-731-3535, a través de nuestras redes sociales, o nos puede escribir para que nos narre un poco con cuál entidad ha tenido inconvenientes luego intentando abrir la cuenta, sobre todo por esas causas a los que él señala, y nosotros tratamos de mediar. Mira, aquí parece que sucedió un milagro. Dice una joven, tengo una pregunta. Si mi deuda no aparece en mi historial crediticio, ¿puedo volver a solicitar un préstamo en otro banco que no sea donde quedé debiendo? Mira. Digo yo que fue un milagro, porque de repente usted debe tanto y no aparece. No es que no aparece. Ahí posiblemente eso se concatena con la pregunta que hiciste tú, Roberto, al principio. Ahí tendríamos que preguntarle a esa usuaria si pasó más de 4 años. 8 años. Desde que, bueno, pues se le borra la marca. El hecho de que ella no lo vea ahí no significa que eso desapareció o que ella no tiene esa obligación todavía por ahí. Puede ser que esa deuda haya sido castigada, lo que se llama castigar, que es que los bancos lo sacan de sus libros, lo venden a una entidad de cobro y puede ser que a ella algún momento alguien la llame y le cobre. Igual, ahí tengo que insistir una vez más, los usuarios tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Dejar de pagar nunca es una buena idea, y sobre todo si es de manera voluntaria. Entendemos que hay situaciones extraordinarias que nos impiden honrar compromisos, pero la idea es que tenemos la obligación. Hay personas que están trabajando, por ejemplo, tienen un empleo normal, tienen una tarjeta de crédito no de mucho límite, de un momento a otro despiden a esta persona, esa persona tiene la tarjeta, como dicen, enganchada, ¿verdad? La tarjeta de crédito, empieza a hacer pagos mínimos, en un momento no puede ni hacer el pago mínimo y ahí viene la deuda. Porque también eso muchas veces pasa, que la persona no lo hace de manera deliberada, el endeudarse, no voy a pagar porque yo no quiero pagar, no, sino que son situaciones que suelen ocurrir en la vida de cualquier persona que lamentablemente lo colocan en esa difícil situación. Vamos a tomar un par de llamadas más. Y qué bueno que en este contexto también tenemos que ser muy conscientes de eso, estamos claros. Qué bueno que está aquí Juliana con nosotros respondiendo interesantes preguntas. Hay una preocupación que en los últimos años se ha ido acrecentando en la sociedad, y es este asunto de algunos jovencitos que se dan la tarea
de estar cometiendo fraudes electrónicos con las tarjetas. Por ejemplo, Nayib es víctima de una estafa. De repente Nayib aparece gastando dinero en la Florida y todo eso. La clonación de tarjetas. La clonación es de tarjeta. ProUsuario está trabajando de la mano con esas entidades financieras, con estos clientes afectados por estos clonadores de tarjeta, que es algo que ha estado acabando en los últimos tiempos. Pues te confirmo que sí. Parte de las cosas que los usuarios pueden reclamar son precisamente consumos no reconocidos. A eso es a lo que nosotros nos referimos con esos consumos fraudulentos. Cosas que nosotros decimos, no fui yo que hice ese cargo, porque yo estoy aquí con ustedes en la Z, no pueden estar pasando mi tarjeta de crédito en la Florida ahora mismo o en otro sitio porque el plástico está aquí conmigo. Entonces les confirmo que sí, y que tradicionalmente ha sido uno de los tipos de quejas que más recibimos en la oficina asociadas a estos temas de consumos fraudulentos. Que nosotros sí nos gusta también insistir. Nos gusta insistir mucho en que el usuario también tiene una obligación de cuidar bien sus productos, sus plásticos, no compartir sus claves, no permitir asistencia en los cajeros automáticos, asegurarse que no por teléfono no está dando información adicional para hacer cobros, ese tipo de cosas que asegure la integridad de su plástico. Y correos electrónicos falsos que envían de supuestas instituciones bancarias y que para confirmar sus datos. Correcto, revisen bien cualquier duda, acérquense a ProUsuario, y para no dejar todo del lado de los usuarios, pues sí les tengo tengo que reconocer que cae sobre las entidades de intermediación financiera la obligación de tener activos todos los procesos de monitoreo y de seguridad que traten de evitar esos temas de fraude, y en ese sentido nosotros solicitamos en muchos casos de reclamaciones que el dinero que haya sido consumido bajo un esquema fraudulento y que nosotros podamos validarlo, le sea devuelto. 3 llamaditas más para despedir a Juliana. Así es. Buena. Adelante. Buena. Yo tengo un problemita, una pregunta que le voy a hacer. Mira, a mí se me perdió una tarjeta y cuando yo fui al banco me cobraron 700 y después cerca, y ya estaba cerca, se venció el pago de los 900 pesos de la tarjeta, o sea que me salió por 1.600 pesos. Yo quiero saber si eso es legal, de que si se me pierde mi tarjeta yo tenga que pagar el plástico si yo pago 900 todos los años. Esa es una muy buena pregunta. Creo que la entendí porque confieso que no escuchaba perfectamente, pero me parece que está asociada con los cargos que tienen las tarjetas de crédito vinculados a la pérdida del plástico y a la renovación del plástico. Miren, con las tarjetas de crédito pasa algo muy interesante. Las tarjetas de crédito tienen un régimen establecido por el reglamento de tarjetas de crédito que especifica cuáles son los cargos que se le pueden cobrar a los usuarios de las tarjetas de crédito. Están divididos en 2 categorías, no voy a entrar en los detalles, algunos son cargos, otros son comisiones, pero dentro de los cargos está el seguro por pérdida del plástico y también el costo por la renovación de ese plástico. El seguro por la renovación, en teoría, debe de cubrir el costo de la pérdida. Entonces, en su caso, yo lo que le sugiero es que verifique los términos de su contrato para asegurarse que tenía incluido ese costo y que ese seguro usted lo estaba pagando, y para entender entonces si ese cargo por los 700 pesos, que creo que escuché que usted dijo que pagó por la reposición del plástico, si era adecuado o no. Si no estaba contemplado dentro de su seguro y no se lo dijeron, vaya a su entidad, reclame y espere su respuesta, y si no, venga para ProUsuario si no está conforme. Con el tema de la renovación, le digo que también está contemplado ese cargo de renovación, pero que se le tiene que informar a usted y que aplica a partir del vencimiento de la tarjeta. Entonces, quizá con alguno más de detalle de su caso, pudiéramos saber si esos cobros estaban bien efectuados, pero insistir, importante, si usted entiende que hay un cobro que no le corresponde, vaya a su entidad, reclame, claro, sea responsable, lea su papelito primero, busque su contrato, vea lo que usted firmó, y si no está ajustado a eso, reclame. Cuando la entidad le dé respuesta, si sigue inconforme, acérquese a ProUsuario. La segunda llamadita. Buenas tardes. Buenas. Saludos. Buenas. Adelante. Sí, saludos. Franklin desde Suiza. Adelante, desde Suiza. Quería hacer, antes de mi pregunta, a la joven que está ahí exponiendo. Este muchacho, ¿quién están allí? Y el otro que no me recuerdo. Roberto Nayib y Roberto Díaz. Exacto. Cuando él se refiere, que dice de las estafas electrónicas, que dice que muchos jovencitos, me suena un poco absurdo que él categorice que sean jovencitos.
Porque al final le faltó nada más decir que son los músicos urbanos, sectorizando quién lo está haciendo. En cuanto a Juliana, la pregunta para decirle a ella es, cuando yo voy a buscar un empleo, por ejemplo, al sector turístico, muchas veces esos hoteles te dicen a ti de qué banco tú puedes abrir una cuenta, y yo pienso que debe ser eso ilegal, porque yo puedo tener mi cuenta, ¿por qué yo tengo que abrir otra cuenta? Y yo nada más lo que tengo que dar es los datos de mi cuenta para que ellos me paguen por esa cuenta. Bien, ahí está su pregunta. Agradeciendo mucho tu pregunta, yo estoy de acuerdo. yo también, no te preocupes, desde ProUsuario y desde la superintendencia nos gusta esa idea de que el usuario tenga derecho a escoger en qué entidad puede abrir su cuenta. Ahora, ¿verdad? Denos un poco de tiempo, que apenas van 5 meses, vamos haciendo paso a paso las cosas, y que sin duda mientras llega a un espacio en el que se pueda imponer una práctica como esa, pues estamos haciendo esfuerzos como lo de la cuenta básica, asegurándonos que no se quede nadie sin acceso al sistema, que tenga la intención de trabajar y que pues que haya conseguido su empleo. La última llamada, vamos a tomar una última llamada. Buenas tardes. Saludos. No se entiende esta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto. Un saludo para ti y para todos. Gracias. Martínez López desde Moca. Adelante. Yo quiero hacerle una pregunta a la señora que está contestando ahí, y si no, una sugerencia a la parte de la superintendencia de bancos del país, que así como esos contratos que se firman en los bancos, que de manera es hasta sospechoso en la parte final donde están las letras pequeñas, y que servirían como de gancho para las personas que no les gusta mucho leer o que quizás no tengan el tiempo suficiente para hacerlo. La superintendencia de banco debiera establecer el reglamento de que se corrija ese mal, porque en verdad son muchas las personas ya en el país que han quedado cogidos por eso, porque dicen yo no leí nada de eso, pero después que usted firmó un contrato hay problema para entonces realizar el pago. Le escucho por la radio, gracias y buenas tardes. Agradeciendo también esa pregunta que es muy interesante. La segunda vez que oímos la expresión letricas pequeñas, y ahí voy a hacer la salvedad, ya eso está regulado, la letra mínima es 10 y debe de ser uniforme. El que esté viendo letra chiquitica por ahí, escríbame, me lo puede mandar por el ProUsuario RD, por Instagram, yo lo reviso todo el tiempo, aunque tenemos nuestro equipo encargado de redes, a mí me encanta darle seguimiento a lo que nos están mandando. El que esté encontrando contratos con letras ilegibles, eso no está correcto, y se puede pues accionar de manera inmediata. Y pues ahí insistir mucho en lo que comentábamos al principio. Hay que leer. Sabemos que es difícil, sabemos que a veces es muchas cosas, pero hay que leer. Incluso si no se sienten cómodos, si entienden que no lo están entendiendo, también para eso está ProUsuario, no solamente para los servicios de reclamación. Si algún usuario que nos está escuchando se acerca a una entidad de intermediación financiera y tiene un contrato que no entiende, nos puede llamar desde la misma sucursal. Llámenos, que uno de nuestros representantes le acompaña y trata de ayudarle. Lo importante es que tratemos de asumir también como usuarios de los sistemas financieros las responsabilidades que nos tocan para asegurar que podemos ejercer los derechos que nos corresponden de manera adecuada. Oye, antes de todo, quiero aclarar algo. Sí. El asunto de los fraudes tecnológicos, en la gran mayoría, son personas jóvenes. Recuerden que hay una generación... Dejemos eso así, porque hay una generación análoga y una generación muy digital, pero no te molestes. Dejemos eso así, no te moleste. Creo que ese usuario para nada, creo que era un tema, siento que tiene razón, no deberíamos de encasillar. Yo me voy a permitir decir aquí, a mí me gustaría volver y recibir llamadas de mujeres. Todos fueron caballeros en el día de hoy. Quisiera ver esa participación femenina, así que cuando yo lo vuelvas, entendí, así será, pero nosotros en este momento queremos agradecerte tu participación, Juliana Ramón, directora de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos, en este espacio La Z con el Pueblo, porque has dado muchas informaciones interesantes, orientaciones que la población necesita, y sobre todo de una manera muy clara, de una manera llana, que la gente, yo estoy seguro, te ha entendido perfectamente. Así que agradecemos tu participación y nada, si tienes un mensaje final para la audiencia de este espacio. Reiterar esa invitación de que nos sigan en las redes. ProUsuario RD suena un poco cliché, pero la verdad es que por ahí estamos tratando de mantener mucho la comunicación, compartiendo de manera oportuna información y tips, información educativa para los usuarios dentro del sistema financiero, y reiterar esa idea que les dejaba. Tenemos que empoderarnos de nuestras obligaciones, leer, ser usuarios proactivos, tratar de cambiar esa visión del usuario víctima a ese usuario empoderado, y para eso está ProUsuario, para ayudarlo con sus derechos.
Francis. Muchas gracias. Llévatelo.